Bien, para poder nosotros construir una teoría consistente de los números complejos, tenemos que hacer uso de los conocimientos que ustedes tienen del cálculo diferencial e integral. Y algo que es válido o es necesario es el concepto sobre todo de límites. Y los límites se pueden afrontar desde diferentes enfoques. Nosotros, al menos en variable compleja, se suele utilizar mucho el concepto de sucesión de números. Ustedes saben que sucesión de números simplemente es un arreglo de números bajo ciertas características, ¿está claro? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Se denomina sucesión de números complejos a la, vamos a decir, a la enumeración de un conjunto infinito de números complejos. Es decir, nosotros simplemente los enumeramos. Vamos a decir entonces de que alguno de ellos es el Z1, Z2, Z sub K y así sucesivamente, infinitos. Los enumeramos. Algún criterio tiene que existir para nosotros enumerarlos, ¿está claro? Y a cada uno de estos nosotros le llamamos elemento. Este es un elemento de la sucesión. Y nosotros vamos a denotarlo por un Z sub n entre llaves. Entonces vamos a decir de que esta es una sucesión. Es un conjunto, pero tiene un orden, una secuencia definida. El criterio que se establece para la secuencia, ese es un tema aparte. ¿Está bien? Entonces, este es el concepto de sucesión. Ustedes saben, conocen, en los números reales normalmente se trabaja con las sucesiones aritméticas, las sucesiones geométricas, donde son conceptos aditivos o conceptos multiplicativos los que nos permiten establecer la secuencia. ¿Está bien? Aquí también vamos a tener algún concepto, algún criterio de secuencia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? Ninguno por el momento, entonces. Muy bien. O sea, hay que tener en cuenta, este es un concepto bastante genérico, bastante abierto. Y aquí viene un poco hacia dónde vamos. El número Z se denomina límite de la sucesión Z sub n si para cualquier número positivo epsilon, cualquier número positivo, normalmente nosotros lo escogemos muy pequeño, se puede hallar un número n que en principio está asociado a este epsilon, a partir del cual todos los elementos
de los elementos, voy a ponerle aquí z sub n de la sucesión, satisfacen la siguiente desigualdad. Z menos z sub n menor que epsilon para valores de n que son mayores o iguales a este n epsilon. Voy a ponerle aquí 1. Entonces nosotros tenemos de que sí existe ese z para el cual a partir de cierto valor n de epsilon se cumple esto, entonces decimos de que la sucesión tiene un límite y ese límite es eso. La sucesión z sub n que tiene límite z se denomina convergente. Convergente, lógicamente, al número complejo z, y se denota de la siguiente manera. Jóvenes, ustedes ya conocen el límite cuando el n tiende al infinito de z sub n es igual a z. Entonces nosotros ya tenemos qué es la sucesión sí tiene límite y su convergencia. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Para poder un poco entender mejor el concepto de límite, siempre es bueno trabajarlo en ciertas regiones. ¿Está bien? Entonces, y existe una región muy importante a la cual nosotros llamamos vecindad. Entonces, vamos a decir lo siguiente: el conjunto de puntos Z del plano complejo que se encuentra dentro de un círculo, bueno, realmente de una circunferencia, es decir, que se encuentran en el círculo de radio epsilon con centro en el punto z sub 0. Esto, jóvenes, significa que vamos a decir que z menos z sub 0 es menor que epsilon. ¿Está bien? Entonces z es la denominación genérica de los puntos y si nosotros lo restamos vamos a obtener un número que es menor que epsilon. Por eso hablamos que se encuentran dentro de la circunferencia. Aquí no estamos tomando los puntos de la circunferencia. A este conjunto de puntos se le denomina, y vamos a ponerlo así, epsilon vecindad o vecindad epsilon,
del punto z sub 0. Es decir, dado este punto z sub 0, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos un pequeño círculo de radio epsilon. Entonces, todos aquellos puntos que se encuentran dentro de esas circunferencias nos dan la vecindad epsilon. ¿Está bien? Nos dan la vecindad epsilon. Entonces, la definición del límite que nosotros hemos visto se reduce al hecho que el punto z, ¿está bien? O z es un límite de una sucesión convergente si en cualquier vecindad epsilon del punto z todos los elementos que comienzan a partir de cierto número están dentro. ¿Está claro? Si todos los elementos de la sucesión a partir de cierto número están dentro de esta vecindad. Entonces, la importancia es eso, es decir, el límite significa que a partir de cierto valor todos los términos de la sucesión se encuentran dentro de esta vecindad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El punto de que están adentro. ¿Alguna pregunta? En el que están adentro de sub 0. De epsilon. De esta vecindad. O sea, si, una sucesión es convergente si a partir de cierto valor n, el n sub epsilon, todos los términos en adelante se encuentran dentro de esto. ¿Está claro? Ahora, lógicamente, aquí tengo una vecindad de z sub 0 y z sub 0 sería el límite. En el caso que del límite, si es z, el centro es z. ¿Está claro? Entonces va a depender de eso. Muy bien, aquí hay que tener en cuenta también lo siguiente. Dado que cada número complejo se puede expresar de la siguiente forma, como un Zn igual a un An más IBn, eso significa que el hecho de que tenga una sucesión de números complejos nos va a llevar a la existencia de dos sucesiones de números reales. ¿Está bien? Entonces, tiene que haber una correspondencia entre la convergencia de los números complejos y de los números reales. Voy a escribir ahorita un teorema que no voy a demostrar, la demostración no es compleja, pero simplemente para establecer esa relación. La condición suficiente y necesaria para la convergencia de la sucesión z sub n, entendida esta como una sucesión de números complejos, es la convergencia de las sucesiones de números reales. ¿Cuáles?
A sub n y B sub n. Es decir, nosotros podemos evaluar la convergencia de una sucesión compleja si es que evaluamos la convergencia de las sucesiones reales. ¿Está claro? Entonces, este es un primer teorema que nos permite evaluar o reducir la convergencia de estas sucesiones complejas a convergencias reales. Muy bien, aquí una observación más o una definición más, ¿no? Una sucesión, vamos a poner aquí nuestra sucesión z sub n, se denomina finita si existe un número positivo m tal que para todos los elementos z sub n de la sucesión se cumple la siguiente desigualdad, que el valor absoluto o el módulo de z sub n es menor que ese número m. ¿Está bien? O sea, aunque el término más que finita, y lo voy a poner aquí arriba, o sea, que está acotada, está delimitada, ¿está claro? Por arriba, no puede tener un valor más. Entonces, existe una propiedad muy interesante de estas sucesiones que están acotadas, y es de que si tengo una sucesión acotada, de esta sucesión nosotros podemos sacar una subsucesión que es convergente. ¿Está claro? Es decir, siempre dentro de una sucesión acotada podemos tener una subsucesión convergente. Pero esto simplemente se los menciono y lo usaremos tal vez más adelante, y si lo usamos, ahí lo estaremos mencionando.